Cómo lo ves, Marco? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, te valoramos mucho tu participación. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, como bien lo mencionaba Leti, se trata de un procedimiento que incluye varios componentes distintos a lo que está haciendo Morena, en mi opinión. Ajá. Morena ha denominado este procedimiento como actos intrapartidarios, es decir, están supuestamente, vamos a ponerle comillas, dirigiéndose de manera exclusiva hacia sus militantes. En cambio, lo que está haciendo la coalición de Va por México con esta idea de tener una coordinadora o un coordinador para, digamos, la defensa de México, es una cuestión que involucra también a la ciudadanía. Este es un componente que no tiene el otro procedimiento de Morena, es decir, está más abierto porque están haciendo una especie de convenio con las organizaciones de la ciudadanía para que esta ciudadanía pueda participar. Ciertamente están diciendo que se va a abrir una plataforma de carácter electrónico para poder tener las 150,000 firmas por lo menos que requeriría cada una de las personas que se registren. Con base en esas firmas, en mi opinión, el comité organizador, que es otro de los componentes distintos al procedimiento de Morena, que es un comité que se va a formar entre ciudadanos, mayoritariamente ciudadanos van a ser 7, y luego 2 representantes por cada partido, son 6 contra 7 ciudadanos. Ese comité tendrá que revisar si la plataforma de registro de las personas que quieren participar se abre de manera distinta y obviamente complementaria a lo que están haciendo en la recabación de firmas los candidatos. Ujú. Entonces, la plataforma podría tener 2 componentes. Digo podría porque falta una discusión de este comité, pero lo lógico sería que sean personas que no necesariamente se inscriben para apoyar una candidatura, sino que Ujú. quieren participar en el procedimiento y se van a esperar hasta el final para ver quiénes son los 3 que llegan a esta última etapa. Entonces, compones esa plataforma de votantes con los que recabe cada una de las candidaturas o de los aspirantes, vamos a decirlo así, en la primera etapa, más las personas que de manera voluntaria se sumen. Esa es una cuestión. Ahora, este componente del comité organizador más un comité que va a supervisar observando el desarrollo de las actividades es algo que es obviamente relevante y que vuelve a integrar, pues digamos, elementos de diferencia con el procedimiento de Morena. Es la primera vez en la historia, Lalo, que registramos una posibilidad de que la ciudadanía opine de manera directa en una especie de elecciones primarias a una candidatura, es decir, que decida con un determinado voto quién podría ser la persona que salga para esta coordinación que ellos llaman, porque al final es también la detección de una candidatura presidencial, ahí sí como lo está haciendo Morena. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque también significa una especie, vamos a decirlo así, o sea, por más que le demos la vuelta, también significa foro, es un procedimiento para determinar quién va a ser un candidato al final a la presidencia de la República, candidato o candidata. Y esa situación tendrá que apegarse al mismo procedimiento que ya estableció el INE, es decir, que estas personas no estén abiertamente buscando el voto, que estas personas no estén diciendo que quieren ser candidatos a la presidencia. Sé que es un eufemismo, sé que esa parte pues es muy difícil que se Sí. actualice en el mundo de la realidad porque al final van a tener que decir con toda claridad, incluso en la segunda etapa, después de que se hace el registro, la segunda etapa incluye, en lo que han dicho los partidos, un foro en el cual van a presentar una visión del país y ahí necesariamente tendrán que hacer expresiones que aludan a las posibilidades de ser candidatas o candidatos a la presidencia de la República. Entonces se tendrá que blindar bien desde ese comité, se tendrán que establecer los lineamientos a los cuales se tienen que sujetar los foros para, digamos, tratar de ajustar el procedimiento a lo que dice la ley. Pero al final de cuentas, se trata también de un procedimiento adelantado, de un procedimiento que está antes del inicio del proceso electoral y que en esa medida, pues igual que Morena, significa un procedimiento para definir una candidatura de carácter presidencial. Y obviamente la parte del gasto del dinero, Eduardo, tendrá que ser supervisada con mucho detalle por este comité organizador para poder informarle al INE con suficiencia
cuánto se está gastando, de dónde viene ese dinero y cómo lo Ujú. aplicó cada una de las personas que participen en este procedimiento. ¿Por qué dicen los partidos que están usando una modalidad de un frente? Porque la ley establece la posibilidad de que se hagan coaliciones, de que se hagan alianzas políticas, no en la ley federal, pero sí en las entidades federativas también hay candidaturas comunes. Pero en el caso concreto de esta cuestión, están usando la modalidad de un frente partidario, porque la ley dice que puedes formar frentes para fines que son distintos a los electorales. Aquí sí le vamos a poner unas comillas a eso de fines distintos en materia electoral, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, no nadie podría estar ajeno a la percepción de que se trata también de un procedimiento partidario para poder definir una candidatura. Pero creo que lo que los partidos lograron ayer, que fue acaparar la atención, la discusión de este tema, pues abre, sí, componentes distintos a la manera en la que se va a elegir una candidatura. Creo que lo importante será evitar dentro de ese procedimiento que los aspirantes de los partidos tengan ventajas, porque al final de cuentas, pues podría darse el caso de que los partidos hagan campaña en favor de una de estas precandidaturas o aspirantes, para usar un término distinto, para que no gane alguno de ellos, pero ese va a ser un tema muy complejo, vamos a ver cómo se desarrolla en el mundo de la realidad, pero sí le veo estas diferencias que he mencionado y veo también que con independencia de cómo le llamen, de cómo lo desahoguen, aún y cuando tiene diferencias con el procedimiento de Morena que está abierto a la ciudadanía, etcétera, pues sí es un procedimiento que implica al final de cuentas la elección de una candidatura presidencial. Esa parte creo que es definitiva, no hay vuelta de hoja, tanto la oposición como Morena están desahogando procedimientos adelantados y habrá que cuidar mucho en ambos procedimientos, en el de Morena y en el de Va por México, que no se violen las normas establecidas en la ley electoral. Me interesa mucho, nos interesa mucho tu opinión sobre este aspecto. ¿Permitirías ir a una pausa rápida? Y te dejo plantear la pregunta. Como experto en esta materia, ¿ves que la oposición trabajó con inteligencia el procedimiento a seguir? ¿Lo ves correcto? ¿Lo ves apegado a la ley en términos comparativos con los seguidores de Morena? ¿Lo ves pensado? ¿Piensas que es un buen inicio o lo ves muy barroco y muy así? Ay, qué complicado es el asunto, como para la ciudadanía que diga, ay, cabrón, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? O sea, después de una pausa, ¿me podrías dar la respuesta? Si eres Claro tan que sí, amable. Eduardo. Gracias. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con Marco Baños.